Crónicas del Misterio. Había un tiempo en el que leer libros podía ser de gente extraña, gente como la que cita Jim Morrison en esta canción. Bueno, hoy también puede ser cosa de gente extraña leer libros, por lo menos determinados libros, porque sigue habiendo libros prohibidos. Y los ha existido a lo largo de la historia. Siempre ha habido catálogos de libros que la gente no debía conocer, no debía tener, y por eso los escondía, por eso a veces las bibliotecas se quemaban. Hablamos en Crónicas de Misterio sobre los libros prohibidos, como no, con Manuel Carvajal y con Lorenzo Fernández. Muy buenas a los dos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, chicos. Veo que lleváis bajo el brazo un libro ahí un poco escondido, ¿eh? Sí, censurado con 2 rombos, ¿no ves? En la portada estos 2 rombos, esto es una seña de identidad. Sí, hasta huele mal. El libro, no tuve. Un buen libro prohibido debe oler a por añejo, supuesto, ¿no? Sobre todo viendo cómo han estado cubiertos durante muchísimo tiempo, precisamente para protegerlos, ¿no?, de la mirada aviesa de los inquisidores. Desde 1559 comenzó a editarse el Index Liborum Prohibitorum et Expurgatorum, el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica, que fue creciendo en sus sucesivas ediciones. Se nota que el latín lo manejas, ¿eh? Sí, bueno, es uno de los múltiples idiomas que me gusta. Latín y el gallego. Y que fue iniciado por lo que posteriormente fue la Congregación para la Doctrina de la Fe, antes conocida como la Santa Inquisición, la Sagrada Congregación de la Inquisición, y donde una serie de censores de la Iglesia se dedicaban a veces a censurar libros completos, a veces a censurar autores completos, bibliografías enteras, y a veces a censurar solamente partes, fragmentos, párrafos de algunos libros, incluido el Quijote, de algunos libros muy conocidos, que pasaban a esa lista negra de la censura, ¿no? Y eso lo que hizo es que durante un tiempo algunos personajes se dedicasen a salvar de la quema algunos de esos libros prohibidos, ocultándolos, como los protagonistas de la historia fascinante de la que vamos a hablar hoy. Fíjate, sería importante que incluso leer estos libros en su tiempo, pero en su tiempo, ojo, es que parece que el año 1559 nos queda muy lejos, pero es que finalmente, digamos que se suspendió este índice de libros prohibidos hace, como aquel que dice, 2 días, ¿no? Porque fue en el año 1966, con lo cual, hasta ese instante, había determinados libros, determinados autores, determinadas hojas, como decía Manuel, que si tú las leías, su lectura simplemente implicaba ya directamente la excomunión, con lo cual estamos hablando de algo verdaderamente serio, ¿no? Y hablamos de un total de más de 4.000 referencias de obras prohibidas o censuradas solo por la Iglesia Católica. Luego han existido otros censores, ¿no? Bueno, en realidad se censuran los libros y los prohíben quien tiene el poder y quien lo detenta a un momento determinado y pretende que no se conozcan determinadas cosas. Si no... Todo como todo en la vida. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Pues como todo, hoy vengo mal, hoy vengo travieso. Ya. Como todo en la vida tiene muchas lecturas, y la gente cuando hace una cosa suele ser por alguna razón. Y claro, es evidente que a priori, ¿no?, cuando nos enfrentamos a una lista de libros prohibidos, pues lógico que empaticemos con las víctimas de esas prohibiciones, pero siguen existiendo todavía hoy en día libros, temas, autores de los que no se puede hablar, incluso en sociedades democráticas y modernas como la nuestra. He dicho quien detenta el poder, no el poder democrático. Perfecto. A veces es una elección entre diversas dictaduras y decidimos cuál queremos que nos gobierne. Lógicamente, ¿no? Para hacer una prohibición hay que tener el poder de prohibir, ¿no? Sea como fuere, lo que sí es interesante en esas más de 4.000 referencias a las que hacía Manuel, pues teníamos, por ejemplo, autores de la talla de Erasmo de Rotterdam, Giordano Bruno, Descartes, Honorato Balzac, Jean-Paul Sartre, pero es que estamos hablando incluso de que había obras pues universales, ¿no? Como por ejemplo la crítica de la razón pura de Kant, por ejemplo Rojo y Negro de Stendhal, o Los Miserables y Nuestra Señora de París de Víctor Hugo. Y por supuesto, una que no podía faltar era la españolísima y anónima El Lazarillo de Tormes, ¿no?
Es que eso de ser anónima es muy de hereje, no puede ser. A saber quién ha escrito, sobre todo por cómo representaba determinada época de nuestra historia en la que quizás podía resultar ofensivo contra el dogma, contra aquellos que detentaban ese poder religioso que se escribieran libros como el de Lazarillo de Tormes. Yo me imagino que quizás nuestros oyentes, cuando hablas de ese índice de libros prohibidos, también malditos, porque en definitiva atacaban el dogma, o eso es lo que se creía, no eran libros herejes por parte de la Iglesia, pues quizás muchos oyentes piensan que inmediatamente estás haciendo referencia a grimorios, libros de nigromancia, astrología, quiromancia, pero no, es que el espectro es mucho más amplio. Sin embargo, los que seguramente sí pertenecían o hubieran estado enmarcados dentro de esta lista de libros prohibidos es precisamente esa biblioteca curiosísima que hace 20 años, se cumplen 20 años ahora en el año 1992, que se descubrió en la población extremeña de Barcarrota. Un descubrimiento, os aseguro, que de absoluta novela. El otro día nos contabas un poquito cómo había sido ese hallazgo y ese descubrimiento, que conviene recordar porque tiene toda la magia, parece casi de ciencia ficción, bueno, no, parece de ficción, no de ciencia ficción, pero desde luego que bueno, tiene todas las características y todos los ingredientes de un guión cinematográfico, pero que ocurrió en realidad, ¿no? Pues mira, con un poquito de suerte mañana tendremos a uno de los responsables de este, no hallazgo, pero sí preservación de los libros que se han encontrado, de la exposición que se ha creado ahora 20 años después, que es Juan María González, el bibliotecario precisamente de Barcarrota, un hombre pues increíble, con unos conocimientos que ya veréis sorprenden. Pero lo cierto es que este descubrimiento, como decía, se produce en el año 1992, cuando una mujer, Antonia Ascensión Saavedra, está a punto de contraer matrimonio y decide rehabilitar la vieja casa de sus padres. Pues bien, en la segunda planta descubre que esa pared tiene un doble fondo. Y en ese doble fondo no es ella precisamente quien lo descubre, sino que es el albañil que está tirando esa pared, porque inmediatamente el pico se le queda literalmente encajado entre una piedra y otra piedra. ¿Por qué? Porque lo que ha atravesado ese pico es ni más ni menos que un libro. Pues bien, la sorpresa, evidentemente, pues llega al entorno familiar de los Saavedra cuando se dan cuenta de que al retirar el escombro, la piedra, también la paja que envolvía una pequeña caja que se encontraba detrás de esa pared, hay 10 libros y un manuscrito del siglo XVI. Fijaros la poca importancia que le dieron a aquel descubrimiento, que durante 3 años, hasta el año 1995, esos libros y ese manuscrito permanecen literalmente olvidados en una caja de zapatos. En una caja de zapatos, hasta que por allí aparece el que era exalcalde del pueblo de Barcarrota y también historiador, Santiago Cuadrado, que al ver aquello se da cuenta de que verdaderamente estamos ante un descubrimiento importante, porque lo que hay detrás de esos 10 libros y de ese manuscrito son unos documentos tan sumamente fascinantes que solo nos llevan a pensar que hace más de 400 años, concretamente 450 años, hubo alguien que se preocupó muy mucho de ocultarlos. ¿De qué forma? Envueltos en paja. ¿Para qué? Para que la humedad quedara en esa paja y no afectara a ese tesoro, a esa cápsula del tiempo que en definitiva estaba custodiando detrás de la pared. Porque lo que contenía era lo suficientemente importante, llamativo y sobre todo hereje como para condenarlo literalmente a la muerte. Pero eran solo libros. Libros que transmitían algo. ¿Cuáles eran esos libros? Pues mira, entre otros muchos, por supuesto, tenemos una edición única del Lazarillo de Tormes, que como ya hemos visto, pues está dentro de este índice de libros prohibidos, que desde entonces, desde ese momento, es conocida como el Lazarillo de Barcarrota. Pero es que además esta obra está acompañada de otros libros muy distintos. Por ejemplo, un manuscrito italiano de contenido altamente sexual, hay un pequeño manual de exorcismos, hay un ejemplar de la oración de la emparedada portuguesa. Es posiblemente el libro que más valor tiene, porque para que os hagáis una idea, nosotros hemos visto la edición facsímil hace apenas una semana. Es fascinante porque es un librito muy pequeñito, con escritura en portugués, casi caracteres góticos, con mucho grabado, y eran libritos que entonces se colgaban los enfermos a modo de oración, porque de esta forma se cumplían lo que ellos pedían, se colgaba del cuello. Es decir, es como una especie de escapulario que se llevaba porque se creía en el poder que tenía este pequeño libro, que es único, no hay otro igual en el mundo. También hay un tratado de quiromancia y, por supuesto, una obra de Erasmo de Rotterdam. Quizás lo que más llama la atención es que junto a estos libros se ha encontrado lo que se conoce como pequeña nómina o amuleto. No deja de ser una especie de talismán mágico en un pequeño pergamino de seda que también se introducía dentro de un pequeño saquito de piel y se colgaba porque se creía en el poder. La verdad es que es tan fascinante que si ahora mismo pensamos que la Diputación de Extremadura compró este hallazgo, digamos que benefició en ese sentido, porque no se puede comprar, estamos hablando de obras artísticas, pero sí benefició, donó a la familia en torno a los 10-15 millones de pesetas. Pensemos que hace 15 años
un norteamericano ofreció solo por el Lazarillo de Tormes en torno al $1,5 millones, $2 millones. ¿De qué dineral estamos hablando? Es una auténtica barbaridad. Me imagino que los tendrán bien custodiados, porque estando como estamos, a la mínima que tenga cualquier curioso acceso a ello, vamos, está en peligro rápidamente. Y la biblioteca de allí, de Barcarrota, ya ha facilitado su acceso a través de Internet. Hay una página web donde están todos escaneados y cualquier investigador puede consultarlos en red. No hace falta que intente acceder físicamente a ellos. Como por el códice en su momento. Claro, además hay ediciones facsímiles también en la biblioteca que se pueden consultar físicamente. Y ahora que dices lo de... Pero ahora tienen un valor puramente artístico, puramente histórico, pero entonces su valor era también de conocimiento. Claro. Ese conocimiento lo tenemos y ya está incorporado a nuestra educación, a nuestra formación, pero entonces formaba parte del conocimiento prohibido, del conocimiento al que el vulgo no podía acceder, no vaya a enterarse de ciertas cosas. Claro, la cuestión es por qué se ocultó allí y quién fue quien lo ocultó, ¿no? Quizás este es el detalle más interesante de toda esta historia, ¿no? Porque detrás de toda esta historia lo que hay, y además ahí pues ha habido una investigación exhaustiva, ¿no? Por parte de los investigadores que han estado en este lugar, entre ellos el catedrático de la Universidad de Badajoz, Francisco Serrano, que ha realizado un trabajo absolutamente fascinante en el que ha llegado a la conclusión de que detrás de este descubrimiento, reconstruyendo la Barcarrota de aquel tiempo, del siglo XV, siglo XVI, pues han llegado a la conclusión de que se encuentra un criptojudío, un judío converso llamado Francisco de Peñaranda. Este señor además nació en la cercana población de Llerena y viéndose amenazado por la Inquisición, porque tenía unos libros que no podía tener, decidió huir a la localidad de Olivenza, que está a 36 kilómetros, pero que entonces no pertenecía a Extremadura, sino que pertenecía al Reino de Portugal. Digamos que allí, pues lo que eran las autoridades inquisitoriales eran un poquitín más benignas de lo que eran en España. Y él, cuando custodió esto detrás de esa pared, envuelto en paja, pues evidentemente pretendía volver. Es decir, es que estaba ocultando algo para que no le pillaran en ese momento. Sin embargo, ni él ni sus descendientes lograron regresar y hasta 450 años después, pues no se ha descubierto. Lo que es interesante es quién es este personaje, porque estamos hablando de un médico. Un médico que evidentemente en aquel tiempo bebía de lo heterodoxo y de lo ortodoxo. Desde la destrucción de la biblioteca de Alejandría hasta el incendio y la destrucción también con bombas de la biblioteca de Belgrado, por ejemplo, en 1995, creo que fue cuando se destruyó una de las más importantes bibliotecas del mundo y con documentos verdaderamente extraordinarios dentro de esa guerra. Ha habido muchos incendios en bibliotecas, a veces incluso se ha sospechado por qué siempre las bibliotecas han sido el objetivo predilecto por quienes quieren hacer un daño a otro pueblo, porque en cierto modo atacan al conocimiento, atacan al saber, ¿no? Y el que tiene el conocimiento tiene el poder, evidentemente, ¿no? Es curioso, fijaros, yo no sé si habéis hecho el sano ejercicio, sano o insano, depende de la cuenta corriente de cada uno, pero bueno, de meterte en ese oráculo que es Google y teclear vendo biblioteca. Vais a alucinar la cantidad de bibliotecas de libros antiguos, modernos, curioso, de todas las épocas que se venden a día de hoy. O sea, no hace falta quemarlo. El conocimiento. ¿Os habéis encontrado vosotros con alguna biblioteca particular, con alguna colección de libros prohibidos? Es decir, todos, y vosotros dos especialmente, ¿no? Sois amantes del libro, amantes de los manuscritos, os encanta encontrar en una librería de viejo algo verdaderamente extraño, un libro de 1965 que aunque lo tengamos 28 veces, esa edición en concreto os encanta, os gusta por lo que transmite, por lo que significó en su momento, por algún motivo. ¿Habéis tenido alguna experiencia? ¿Habéis encontrado vuestro propio libro prohibido en alguna ocasión? No, yo presumo de tener una gran biblioteca. Con mucha frecuencia me acuerdo de ese cretino que dijo que el saber no ocupa lugar, las narices no ocupa lugar, y además pesa un huevo cada vez que hay que moverlo y se llena de polvo. Y presumo de tener algunos ejemplares notables que he ido consiguiendo por ahí en distintos viajes, libros antiguos de la historia del ilusionismo y de la prestidigitación que están muy vinculados a la historia de la ciencia, de la química y la física, que en su momento, a finales del siglo XVIII, XIX, principios del siglo XX, estaban muy relacionadas una cosa y la otra, ¿no? Y algunos libros de magia, grimorios, inquiridiones, muy curiosos. Que además en las librerías de viejo hay verdaderos volúmenes que tienen un valor incalculable. Incluso gente particulares que a lo mejor no tienen dinero para otra cosa, pero su tesoro es su biblioteca y le cuesta muchísimo desprenderse de ello. Y ahora más porque a causa de la crisis hay muchas familias que están vendiendo lo que tienen. Sí.
y por desgracia es triste. Yo te digo que ahora se ven auténticas maravillas. Yo me he encontrado con auténticas maravillas por 4 euros que da una pena tremenda, ¿no? Que se deshagan, ya no solo el hecho de que se deshagan, sino que casi lo regalen sin darse cuenta de lo que están regalando, ¿no? Sí, es una pena. Hoy en día hay páginas en internet de compra de libros, de pujas, de subastas. Puedes acceder a libros de todo el mundo desde tu ordenador y hacer compras bastante seguras. Yo me he gastado una barbaridad últimamente en libros en otros países, porque a veces ahora sí puedes encontrar libros que aparecían referenciados. Próximamente hablaremos de Nina Kulagina, de una conocida psíquica, y yo hace unos meses he estado comprándome toda la obra de Vasiliev, libros de uno de los principales parapsicólogos rusos, de los que habías leído en los libros de parapsicología españoles de los años 70, 80, pero nunca habías accedido a esos volúmenes. Ahora es mucho más fácil acceder a los libros. Por cierto, que todavía hoy existen libros prohibidos, existen listas, se han actualizado. El siglo XXI sigue siendo también un siglo en el cual este tema no está superado y siguen existiendo estos libros prohibidos. Es lo que tú dices. Por ejemplo, en los domingos, cuando emitimos la sección Mundo Feliz, aparecen esos listados de libros que son complejos o complicados de encontrar en las bibliotecas públicas de Estados Unidos. No es casualidad, ¿no? Claro, es que dependiendo de la ideología de quien ostenta el poder, con mucha frecuencia, por el ánimo de proteger a sus seguidores de esas creencias heréticas o esas creencias incompatibles con la verdad que ostenta una ideología, pues lo más fácil es prohibirlas, ¿no?, para evitar la confusión de tus seguidores. Lo que ocurre es que a veces quizá nosotros pecamos, vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ¿no? A veces nosotros mismos caemos en ese mismo defecto de prohibir, de censurar temas, autores. Por ejemplo, en Europa, en muchos países están prohibidos los libros revisionistas, que hacen alusión a esa parte de la historia tan polémica, ¿no? Y yo creo que nunca, si tú estás seguro de tus argumentos, de tus razones, nunca debes temer los argumentos y las razones de nadie, aunque sean tonterías y chorradas como estas, ¿no? Pero la prohibición es peligrosa siempre. Desde luego, siempre ha estado prohibido un libro que no existía. Lorenzo, el Necronomicon. Sí, hombre, yo creo que es de esos tótem, ¿no? Casi legendario, ¿no? Es uno de esos libros que uno no sabe si se debate ya entre la realidad de una biblioteca o la leyenda o la formación, la creatividad de uno de los grandes literatos del siglo XIX, ¿no? Porque para saber de este libro, en primer lugar tenemos que desplazarnos a un lugar muy particular del desierto de Arabia, ¿no? Cuentan los ancianos nómadas que la zona de Rulf al-Khali, lo que significaría algo así como el espacio vacío, pues en algún lugar esconde una puerta que nos lleva directamente a un lugar tan sumamente cálido, más cálido que el desierto, como es el infierno, ¿no? Y la tradición asegura además que cuando cae la noche, con el murmullo que trae el viento, pues parece que se ocultan esos demonios que en definitiva pues se acercan ni más ni menos que para realizar un ejercicio tan sano como es devorar a sus víctimas, ¿no? Bueno, pues aquí en esta zona del planeta, en un lugar tan sumamente infernal, pues nació la leyenda del libro de los muertos, ¿no? En este caso el Necronomicon. Estamos hablando del año 1922, cuando por primera vez se oyó hablar de este libro, que era una especie de guía que explicaba por un lado la historia pasada, por otro lado hablaba de una serie de horrores que nos amenazaban como especie, como habitantes del planeta Tierra, y por otro lado además marcaba las pautas para llegar ni más ni menos que al mundo de los muertos. Aquel que despertó el interés por este desconcertante asunto fue tiempo atrás el escritor Howard Phillips Lovecraft, ¿no?, que a finales del 19 rompió quizás con los esquemas hasta ese momento establecidos del relato gótico, ¿no?, donde teníamos que por narices introducir fantasmas, vampiros, criaturas un poquitín más amables que lo que plantea Lovecraft, ¿no?, que en definitiva pues nos hablaba de alienígenas asesinos, de monstruos de apariencia absolutamente abstracta y de puertas además a otras dimensiones, como eso que se suponía que había en Rulf al-Khali, ¿no? Es por ello por lo que estudiosos como por ejemplo Joshi de la Miskatonic University pues defendieron en su momento que el Necronomicon había salido pues de la mente retorcida del propio Howard Phillips Lovecraft, ¿no? No obstante, también hay quien está convencido de la autenticidad de este texto, ¿no?, que supuestamente tenemos que enmarcarlo en el entorno del 700 después de Cristo. Fue escrito, es lo que nos dice la parte de aquellos que se lo creen, por Abdul al-Haret, un poeta loco de Sana, en el Yemen, que tituló su obra con el nombre anterior, es decir, hablamos del auténtico, algo así como
Azif, que era precisamente el nombre que los árabes daban para designar a ese sordo rumor que durante la madrugada provocaban los insectos y donde, según decía la tradición, se ocultaban ni más ni menos que esos demonios que habitaban las sombras. Pensemos que uno de los investigadores, yo desde mi punto de vista estoy convencido de que además estéis de acuerdo conmigo, más meticulosos, rigurosos en su trabajo de todo el siglo XX, especialmente de la segunda mitad del siglo XX, fue Andreas Faber-Kaiser. Y Andreas Faber-Kaiser, después de investigar este asunto del Necronomicon, llegó a la conclusión de que posiblemente estábamos ante una creación de Lovecraft, pero que había suficientes argumentos para pensar que nos encontrábamos ante una creación anterior. Es decir, Lovecraft podía haber partido de algo que ya existía, lo adornó, digamos que lo llenó de las criaturas que habitaban sus pesadillas y sus libros, pero partíamos de una información real. Por lo tanto, pues eso, continúa debatiéndose entre la leyenda y la realidad. Por cierto, has mencionado a Andreas Faber-Kaiser, que es autor de un libro moderno, pero también bastante prohibido, como es Pacto de Silencio, ¿no? Que cuando lo hemos encontrado en alguna librería, en alguna oferta, en algún sitio a escondidas, nos lo hemos llevado volando. Y si alguien nos lo ha prestado, lo siento. Afortunadamente, Sergi, el hijo de Andreas, lo recuperó recientemente. Consiguió, bueno, además yo estoy muy orgulloso porque lo recuperó, porque yo le mandé un ejemplar, que el ejemplar que tenía, porque no lo tenía ni él. Pacto de Silencio, para que, bueno, lo cuentas, va sobre una de las grandes tragedias de salud que ha vivido nuestro país en los tiempos recientes, que fue el síndrome de la colza, ¿no? Sí, fue un libro muy atrevido en su momento, porque mantenía la hipótesis de que el drama de la colza no estaba relacionado con un aceite desnaturalizado, que es lo que se sugirió en su momento, y es la versión oficial que llegó al juicio, sino con una serie de experimentos con unos tomates en una plantación, en roquetas de mar, que habrían sido, digamos que envenenados por una famosa multinacional farmacológica. El libro llegó a ser utilizado como prueba en el juicio, aunque no... hay una versión oficial, que es la que se mantiene y la que quedará para siempre impresa en los libros de historia, y bueno, dicen los rumores que probablemente todos los problemas que tuvo Andreas Faber-Kaiser a posteriori, o buena parte de ellos, estaban relacionadas con ese libro tan audaz o temerario, no lo sé. Claro, hay libros polémicos que ya de por sí pues crean esa expectación y a lo mejor son de primeras rechazados. Pero, por ejemplo... Lo que ocurre, perdón, que un Pacto de Silencio había una acusación durísima contra la multinacional farmacéutica más importante que jamás haya existido, que todos conocemos y utilizamos. El productor de Macur, es decir, que muy conocido. El libro estaba inmensamente documentado, como todos los de Andreas, pero era rotundo. Lo que ocurre es que después se quiso manipular. Faber-Kaiser dice que el aceite de colza no estaba naturalizado. Claro que lo dice, lo señala y lo recuerda. Lo que habla es que no fue la causa que originó aquel muñeco que si lo empujamos, aquel bichito que si lo empujamos por la mesa, que es lo que había dicho el ministro de Sanidad entonces, ¿no? Sánchez Roth, creo que era, se cae de la mesa, ¿no? Que no era un bichito, que era un producto químico, ¿no? Porque era la primera de las hipótesis, con aquella famosa neumonía típica que algunos se sacó de la manga. El libro es monstruoso verdaderamente, y bueno, pues evidentemente quienes estaban acusados quisieron prohibirlo. Sí, hubo muchos otros libros. Estoy recordando ahora, hace poco hablamos del aniversario del crimen de Alcácer, y otro libro que fue secuestrado y censurado en su día, que ahora ya está en internet digitalizado y de acceso libre, es el de Juan Ignacio Blanco, ¿Qué ocurrió en Alcácer? Ese es el título, cualquiera puede acceder a él ya gratis, y donde está recogido buena parte del sumario de las niñas de Alcácer, y es un libro que salió de imprenta casi directamente para los juzgados, ¿no? Secuestrado. Antes hablábamos de libros pues que desde tiempo antiguo pues han sido censurados, secuestrados y muchos, lamentablemente, quemados. Pero es que en la actualidad existe la oficina American Library Association, que por lo visto recibe unas 500 denuncias sobre libros perseguidos o denostados cada año. Pues fíjate que me parecen pocas, ¿eh? Sí, la verdad que son pocas. Para lo que se publica, que sepan nuestros oyentes que solo en España al año se publican 70.000 novedades. O sea, claro, esto es en América, pero lo bueno que tienen ellos es que dedican cada año, creo que es el último fin de semana de septiembre, a sacar en las librerías, hay determinadas librerías que
dan acceso a las personas para que puedan tener esos libros. En todos los tienen, todos en sus mostradores. Esos libros heterodoxos son libros es una buena prohibidos. iniciativa, desde luego. Y entonces aquí en España, yo no sé si vosotros conocéis Claro, que se haga algo similar. Yo pienso que es un tema muy interesante, pero que, como todo, tiene distintos puntos de vista y distintas lecturas, ¿no? Y es cierto que cualquier libro, y además muchas veces es una estrategia publicitaria y propagandística, mi libro ha sido censurado por el Opus Dei, ha sido censurado por la Iglesia, para que te da ganas de leerlo, ¿no? Bueno, claro. Si lo censuran debe estar bien. No necesariamente debe ser así. Ni la Iglesia, ni ningún estamento en Estados Unidos, por ejemplo... Que nadie censuró el código da Vinci, hubiera sido un beneficio para la humanidad y la cultura. Sí, pero sin embargo, ves, la Santa Sede sí desaconsejaba su lectura. No tiene capacidad para censurarlo, ¿no? Pero yo lo digo por malo, no por otras cosas. Pero hay libros, en Estados Unidos, por ejemplo, hay un problema muy serio en algunos estados. Estados Unidos es un conjunto federal de distintos estados con sus distintos matices y leyes, y hay muchos estados americanos donde todavía se enseña el creacionismo y donde la evolución, las teorías de Darwin, pues están consideradas como un anatema que debe ser censurado, ¿no? Y por el otro lado, en el otro punto de vista, hay autores especialmente que proclaman especialmente la libertad y el derecho a publicar cualquier cosa y a decir lo que les apetezca, que a veces crean obras auténticamente radicales, pornográficas, violentas, en las que se alienta la pedofilia, el sadismo, los sacrificios, apelando a la libertad de expresión. Claro. Y a veces también es un poco difícil establecer dónde está la línea entre la libertad y lo demás, ¿no? Y que todo valga y que cualquiera puede decir lo que le dé la gana. Pues no lo sé, es un tema delicado. Sí. Algunos han creído que la libertad de expresión significa que además se vulnera vulnerándola, es decir, insultando, vejando. Exactamente. Esa es la mejor forma de vulnerar la libertad de expresión. Hay una organización en España que pretende que se legalice la celebración del Día de la Blasfemia, que todos conocemos, además, el movimiento pseudoescéptico, estos radicales, y que exige su derecho a poder cagarse en Dios y esas cosas. Hombre, yo no sé si eso es una libertad o debería... No lo sé, pero bueno, es otro punto de vista, ¿no? Pero fíjate, se llenan la boca de libertad precisamente los que menos consiguen libertad. Exactamente. Bueno, Manuel Carballal, Lorenzo Fernández, nos vamos con un puñado de libros prohibidos. Un día también nos vamos con el libro San Cipriano, que en sus diferentes versiones encontramos en muchas librerías, pero que antiguamente también tenía yo tengo un San Cipriano, ¿sabes? Que además, sí, hombre, además lo utilizó un chamán peruano para realizar sacrificios de sangre y para cargarse un hechicero, y dicen que funciona, o sea que Bruno, que ten cuidado. Decían las malas leyendas que el original está sujeto con cadenas y enterrado en los sótanos de la Catedral de Santiago de Compostela. Es que esa es otra variedad, hay que hablar en alguna otra ocasión de libros de leyenda.